Mis estimados hermanos, cada vez que hablamos de o hacemos la referencia a sacrificios, podemos hacer referencia a tres aspectos. Número uno es a la figura del Antiguo Testamento de lo que eran los sacrificios. Y en el contexto del Antiguo Testamento, si preguntamos si los sacrificios son agradables a Dios, nuestra respuesta sería sí. En el Antiguo Testamento Dios solicitó sacrificios. Tanto así que estableció los lineamientos respecto a esos sacrificios. No solamente el sacrificio de un cordero, podía incluso el sacrificio o la ofrenda más humilde implicaba harina de flor de trigo, según se menciona en la Escritura. Pero si nos vamos o si nos referimos al Nuevo Testamento, la pregunta sería, ¿son agradables los sacrificios a Dios en el contexto nuevo testamentario? Y probablemente es allí en donde tendríamos un poquito de dificultad para fundamentar con la palabra si realmente los sacrificios son agradables a Dios o no. Desde la perspectiva religiosa, no digo cristiana, no digo espiritual, sino religiosa, los sacrificios en alguna medida siempre los vamos a relacionar con aquello que implica negación, dolor, con aquello que implica entregar algo hasta cierto punto con dolor, ¿verdad? Sería como un sacrificio. En el término religioso se creía o se llegó a creer que con el castigo del cuerpo se purificaba el alma. Quizás la referencia histórica más famosa la encontramos en la persona de Lutero, de Martín Lutero. No que haya sido el único caso, sino el más reconocido, el que trascendió la historia, allá por los años 1400, en donde se creía que castigando el cuerpo, ahora repito, no que en ese tiempo haya comenzado, no que Lutero haya sido el único, sino que es el caso más representativo. Se creía que castigando el cuerpo se purificaba el alma. Entonces Lutero tenía un deseo ferviente por agradar a Dios, y en ese afán de agradar a Dios y en su mentalidad religiosa, él se flagelaba. Y cuanto más se flagelaba y más castigaba el cuerpo, creía que el alma se purificaba y podía tener comunión con Dios. Nuestros antepasados creían, hermano, en las diferentes deidades, diferentes dioses, y ellos concebían la idea que para poder aplacar la ira de un dios había que ofrecer un sacrificio para poder aplacar la ira de aquel dios. Ahora, yo les ponía un ejemplo temprano, en el culto de las 8 les decía, de que aparentemente nosotros podríamos decir que ese pensamiento de aplacar la ira de un dios quedó en el pasado. Sin embargo, algunos de nosotros todavía tenemos cierta mentalidad o cierta influencia religiosa. Le pongo un ejemplo. Si usted hubiese determinado venir a la iglesia y de repente por A, por B motivo usted no hubiese venido y usted se hubiese dedicado a hacer alguna actividad en su casa y de repente, digamos un trabajo físico en casa, no vino al culto y se quedó haciendo un trabajo y de repente estaba realizando ese trabajo y usted se golpeó, se machucó un dedo. O la hermana estaba trabajando, estaba, qué sé yo, en la cocina y se quemó. ¿Qué es lo primero que vendría a su cabecita? ¿No es cierto que algunos lo primero que pensarían sería, híjole, me pasó esto, ¿por qué? Por no ir al culto. Entonces, como me pasó por no ir al culto, tengo que ir al siguiente culto. ¿Cuál es la mentalidad, hermano? Para poder aplacar la ira de Dios, ¿verdad? Porque como no le cumplí, entonces mejor tengo que ir. Hermano, es la misma mentalidad religiosa.
Porque cuando nos vemos a la Biblia, y quizás para ir respondiendo a la pregunta, ¿son agradables los sacrificios a Dios? Pues mire, en el Nuevo Testamento y en el contexto de la iglesia, Dios sí pide sacrificios, pero no los sacrificios religiosos que nosotros concebimos, no, hermano, el castigo del cuerpo para purificar el alma. Lo que Dios establece en su palabra son condiciones totalmente diferentes, sacrificios en cierta medida, pero repito, no como la mentalidad o nuestra mentalidad religiosa en algún momento lo pueda establecer. Entonces, en esta mañana vamos a hablar de sacrificios que agradan a Dios y espero en Él que podamos entenderlo de una forma bíblica y no conforme a la influencia religiosa. Dice la palabra de nuestro Dios, busquen su Biblia por favor, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, versículo 4 y 5, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y versículo 5. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Muy bien, si ya lo tenemos, entonces vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios. Si no lo ha encontrado, no se preocupe, ya se lo pusieron acá también, ¿verdad? Aquí le facilitan. Esa me lengua le traba, hermano. Bueno, muy bien. Le damos lectura a la palabra del Señor y dice de la siguiente manera: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y perfecta. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué dice? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oramos, Padre, en esta mañana, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos. Queremos aprender, queremos recibir más de ti. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Sacrificios que agradan a Dios. Le decía que no bajo la perspectiva religiosa del castigo del cuerpo, de que a través del sufrimiento del cuerpo el alma se purifica, que eso en alguna medida también es la idea religiosa, no la idea bíblica, no el concepto bíblico, sino también es la idea religiosa del ayuno. Hermano, en la Biblia se establece el ayuno, pero el ayuno no es el sacrificio del cuerpo. El ayuno, conforme a Isaías, hermano, y conforme lo vemos a través de las reprensiones de Jesús en el Nuevo Testamento, implica de una, digamos, de una búsqueda sincera, auténtica, de una consagración para Dios. No solamente el abstenerse de los alimentos, no solamente es eso. Y pueden haber diferentes motivos por los cuales alguien pueda dedicarse para ayunar, no solamente para obtener un milagro, puede ser gratitud, puede ser comunión también. Entonces, cuando la Biblia, o cuando el apóstol Pedro nos habla de sacrificios espirituales, tenemos que entenderlo a la luz de su contexto. A ver, dice la Escritura, versículo 4, y eso lo voy explicando rápidamente. Acercándoos a Él, ¿a quién? A Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Ahora, ¿por qué dice piedra viva y desechada por los hombres? Recuerde que la referencia a Jesús siempre es la referencia a la principal piedra de ángulo, a la roca que es Cristo, a ese fundamento. Ahora, no está hablando de algo inanimado, está hablando de alguien que tiene vida. Hermano, Jesucristo no está muerto, no es un concepto. Jesucristo está vivo, Él vive. Entonces, por eso dice piedra viva, desechada. ¿Por qué desechada? En las palabras de Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces lo desecharon. Pero para Dios, dice, hermano, escogida, piedra escogida y preciosa. Un valor incalculable como el valor que los padres le pueden dar a sus hijos. Vosotros también, ahora habla para con nosotros como iglesia, unidas a Cristo, como piedras vivas, sed edificados, habla de la comunión, habla del sacerdocio, que es la comisión que Dios ha establecido para nosotros, pero la parte que me interesa es la siguiente: para ofrecer sacrificios, ¿qué dice? Espirituales, aceptables a Dios por medio de
Jesucristo. Ahora, comprendamos estos sacrificios espirituales. Las obras que se hacen para honra de Dios por medio de Cristo y con la dirección del Espíritu Santo. Aquí entramos en otra situación. Hablamos de las obras, tan controversial como los sacrificios, las obras. Porque yo le preguntara a usted, ¿son importantes las obras para Dios o no son importantes? Tomamos en cuenta que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Porque si fuera por obras, ninguno de nosotros califica, hermano. Conforme a las obras, la Biblia dice en la carta a los Romanos, hermano, que somos desaprobados por Dios. Dice que ninguno de nosotros, hermano, podemos tener esa condición de dignidad. Ninguno. Ahora, las obras, tanto en Romanos como en la carta de Santiago, muestran una diferencia. En la carta a los Romanos dice, ¿no fue justificado Abraham por las obras? Y si Abraham fue justificado por las obras, hermano, le fue contado por sus obras por justicia y fue justificado, pero en la carta de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Entonces entramos en la controversia. Bueno, ¿son importantes las obras o no son importantes? Y la respuesta es la siguiente. Las obras para salvación no cuentan, hermano. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Pero cuando Santiago habla de las obras para testimonio delante de los demás. Ahí son importantes. O sea, todo nacido de nuevo, todo hijo de Dios, tiene que producir, ¿qué, hermanos? Obras. Ahora, el obrar apropiadamente, hermano, no es una condición fácil. El obrar apropiadamente requiere esfuerzo. Y todo esfuerzo, hermano, que dedicamos para Dios, repito, cuando ya somos salvos, a esa condición se le puede llamar un sacrificio espiritual. Les ponía el ejemplo a los hermanos de las 8, pero alcanzamos para las 10 de la mañana en día domingo. Les decía a los hermanos de las 8, ¿cuántos de los que estaban en el culto, repito, de las 8, no quisieran todavía estar dormidos? Ahora, ellos como son sinceros, varios, casi más de la mitad levantó la mano, porque como son sinceros, ¿verdad? Ahora, algunos del culto de las 10 quizás todavía quisieran estar envolviditos. Quizás todavía quisieran comenzar a estirarse y hacer almuerzo, desayuno, o desayuno, almuerzo sería, ¿verdad? Y después de eso, seguir en suspensión, en reposo, seguir derramado en cualquier parte de la casa, viendo películas en estreno en el 6. Hermano, el concepto de muchas personas es que usted viene a la iglesia, por ejemplo, el domingo en la mañana, porque usted no tiene nada que hacer. Hermano, gran error. Le aseguro que buena parte de ustedes tiene muchas cosas que hacer. Tiene mucho que hacer. Entonces, no es que, pues no tengo que hacer, ¿verdad? Y no me alcanza el dinero para irme a vagar, mejor me vengo para el culto. No es esa la concepción. Muchos tienen cosas que hacer, pero decidieron apartar esas cosas o dejarlas para después, hermano, o dedicar un tiempo adicional para poderlas realizar, para poder tener este tiempo para Dios. Ese esfuerzo, esa prioridad, a eso se le llama un sacrificio espiritual. Cuando usted se involucra en servir a Dios, le pongo un ejemplo, usted se involucra a ir al evangelismo de las 10 de la mañana, al ministerio Pan y Chocolate el día sábado, usted se dedica para preparar una clase para escuela bíblica, usted tiene un tiempo para venirse temprano y servir acá en el área de templo o en cualquier otra área, en cafetería, donde sea. Ese tiempo que usted dedicó, que usted apartó, voy a usar esta palabra, que usted presupuestó, ese tiempo que después tiene que compensarlo, tiene que reponerlo, a eso la Escritura le llama un sacrificio espiritual. Y mis estimados hermanos, el deseo de querer servirle o ser agradable a Dios, aunque eso implique esfuerzo, dedicación, tenacidad, esa condición, repito, eso es un sacrificio espiritual. No es, repito, como la religión en algún momento lo ha establecido, de que es un sufrimiento y que es un dolor, ¿verdad? Y que tiene que hasta sangrarle. No, hermano, la condición espiritual es diferente. La condición espiritual implica, le pongo otro ejemplo, de que si usted para cumplir con una responsabilidad espiritual, supóngase que usted normalmente termina su día, supongamos a las 10 de la noche, supongamos.
pero usted decidió y dijo, voy a ir a la iglesia. Pero eso implica que voy a comenzar quizás lo que tenía que hacer, lo que tenía que realizar, quizás tengo que hacerlo o comenzarlo después de las 8 de la noche. Entonces, cuando mi día terminaba a las 10, quizás va a terminar a las 11, 11 y media. Pero no importa, yo voy a ir y voy a estar en la iglesia, voy a estar en comunión con Dios. A eso se le llama un sacrificio espiritual. Eso es lo que menciona la Escritura. Ahora, no solamente este sacrificio se menciona en el Nuevo Testamento. Hay otro que ya hemos citado en varias oportunidades. En lo personal me gusta mucho cómo está en la palabra, cómo Dios lo establece. Váyase por favor a la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Carta a los Romanos, capítulo 12 y versículo 1. El primer sacrificio, decíamos, sacrificio espiritual. El segundo, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Y está hablando en un contexto totalmente cristiano. Dice la Escritura, capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, si ya lo tenemos, entonces lo leemos. Dice de la siguiente manera. Así que, ¿cómo dice? Hermanos, está hablando de creyentes. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros, ¿qué dice? Cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué, hermanos? Racional. Que presentemos nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Ahora, una vez más, no está diciendo castigue el cuerpo, maltrate el cuerpo. Había un instructor en un cuerpo de seguridad, por cierto. Este instructor tenía una frase para con sus estudiantes, llamémosle. Tenía una frase. Y es que cuando los estaba ejercitando, y para que el ejercicio funcione hay un principio. Principio medio raro, medio loco, pero así es. Para que el ejercicio funcione, dicen, tiene que doler, porque si no duele, no funciona. Entonces, cuando estaba ejercitando a sus muchachos, él les decía, castiguen ese cuerpo, castíguenlo, castíguenlo. Ahora, en el plano espiritual no se trata de que castigue el cuerpo, hermano, castigue, no se trata de eso. Cuando dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, vamos a entender, hermano, que el ofrecer o el ofrecimiento de mis capacidades, el ofrecimiento de mi energía para Dios, a eso también Dios le llama un sacrificio. Es que servir a Dios implica no solamente su tiempo, también sus energías. Y no hay cosa más bonita que gastar sus energías sirviéndole ¿a quién? A Dios. Sirviéndole a Dios. Yo le puedo poner el ejemplo de los días sábados. Los días sábados, varios de los hermanos y hermanas están acá desde las 3 de la tarde para ir a servir allá al Ministerio de Pan y Chocolate, desde las 3 de la tarde hasta casi las 8 de la noche. Saque usted cuenta, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, 5 horas, hermano, media jornada laboral. 5 horas, en donde están allí de pie, preparando todos los alimentos, después hay que ir, ¿verdad? Y recorrer todo el hospital, hermano, 5 horas. Ahora, no hay cosa más bonita que terminar un día cansado por servirle a Dios. ¿Por qué razón? Aquí viene la otra parte del versículo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto. ¿Qué dice? Racional. Entonces ocupemos aquí la racionalidad. ¿Acaso esas 5 horas que se han dedicado para Dios, acaso eso es en vano? ¿Acaso eso es en vano? ¿Acaso el sacrificio que hacen algunos, mis estimados hermanos, en hacer a un lado un poquito de recurso o algo de su recurso económico que pudieron dedicarlo quizás para su recreación, para su entretenimiento, y lo hacen y lo toman aparte, hermano, y lo ponen para Dios o para el ministerio? Hermano, ¿eso cree usted que racionalmente que Dios lo va a pasar por alto? Hay algo que me gusta decírselo a muchos servidores y se lo puedo decir a todos. Mire, no hay cosa más maravillosa que servir a Dios, porque servir a Dios paga. Servir a Dios paga, hermano. Paga racionalmente. No hay nada mejor. Y si lo quiere ver en otras funciones, si lo quiere ver en el plano financiero, hermano, nosotros no gastamos nada en Dios, solamente invertimos. ¿Cuál es el principio bíblico para eso? Nadie trabaja en vano para Dios, a su tiempo todos segaremos. No es en vano, no es en vano. Cuando usted dedica su tiempo, sus fuerzas para Dios,
usted tiene que entender una cosa. Usted no pierde, hermano. Usted no pierde. Entonces el concepto de sacrificio acá es muy diferente, repito, de lo que religiosamente se establece. Porque religiosamente un sacrificio es como una pérdida. Porque religiosamente el sacrificio es como tener que desprenderme de esto con dolor y no lo recupero. Es para aplacar la ira de aquel Dios. En el caso nuestro, hermano, no es que yo me desprendo de esto con dolor y jamás lo recupero y para aplacar la ira de Dios. La ira de Dios la aplacó Jesucristo, hermano, en la cruz del Calvario. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Entonces, este sacrificio, ¿qué implica? Implica, hermano, la dedicación de mis fuerzas, de mi energía, de mis capacidades para Dios, sabedor que en Dios, repito, nunca perdemos. Con Dios nunca se pierde, hermano. Nunca, nunca. Con Dios no se pierde. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros lo vemos todo en función, en una condición tan limitada, en donde muchas veces creemos que dedicar, por ejemplo, 5 horas para Dios es pérdida. Es pérdida. Pero muchas veces perdemos más tiempo en cosas que no valen la pena. Perdemos más tiempo en eso. Ya nuestro tiempo ya casi no es la época o no es la era de la televisión. Ahora son más otros dispositivos electrónicos, ¿verdad? Pero pongamos el ejemplo de la televisión. Si usted sacara, cuando veía televisión, o si algunos todavía ven, si usted sacara el promedio de cuánto tiempo dedica para ver televisión y cuánto tiempo le dedica a Dios, se va a dar cuenta que hay, hermano, una desproporción tremenda, tremenda. Supóngase que mínimamente, repito, si nos vamos a la era de la televisión, ¿verdad? Si mínimamente dedicaba 1 hora todos los días a ver televisión, 1 hora. 1 hora todos los días. A la semana, ¿cuántas horas estaría dedicando? 7, ¿verdad? 7. Ahora, y si usted viene a 2 cultos, a 3 cultos, a 3 cultos, vaya. Si usted viene a 3 cultos de la iglesia, ¿cuánto está dedicando? 4 horas y media. 4 horas y media. Si viene a 3, hermano. Y si viene a 2, 3. Mis estimados hermanos, entonces nos damos cuenta que si lo ponemos en comparación, hermano, y retomemos el caso de la televisión, esas 7 horas no las recupera. Ese es un gasto. Pero pongámoslo en el plano espiritual. Esas 5 horas, esas no las perdió, esas las invirtió. Tarde o temprano, Dios, hermano, será fiel en remunerar o recuperar esa inversión que usted hizo. Ahora, ¿en función de qué lo vamos a ver eso? De la racionalidad. E inteligentemente dedicarse para Dios. Ahora, sigamos avanzando, por favor. Váyase a la carta a los Hebreos. Aquí entramos a la parte que nos compete ya para esta hora. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 15. Sacrificios que agradan a Dios. Número 1, sacrificio espiritual. Número 2, el sacrificio vivo del que menciona Romanos. Y sacrificio 3, me encanta lo que dice acá en la Escritura. Capítulo 13, versículo 15 y 16. Capítulo 13, versículo 15 y 16. ¿Lo tenemos, hermano? A ver, vamos a leerlo y usted identifique de qué sacrificio estamos hablando. Dice versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué dice, hermanos? Sacrificio de, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales, ¿qué dice? Sacrificios se agrada Dios. Mis estimados hermanos, ¿cuál sería entonces este tercer sacrificio que se menciona en la Escritura? Sacrificio de alabanza. Sacrificio de, él no está diciendo cante a la fuerza, no está diciendo eso, hermano, por si acaso, no está diciendo eso. Alabanza no
no lo limite al hecho de cantar. Alabanza no lo limite al hecho de cantar. Alabanza es acción de gracias. Cuando la Escritura nos dice que presentemos a Dios sacrificio de alabanza, la respuesta nos la da en la siguiente parte. Dice, fruto de labios. Fruto de labios. Hermano, que lo que en algún momento declaramos a través de nuestra boca no sea algo superficial, sino que sea algo verdadero en nosotros. Nosotros no podemos decir poder declarar: Dios, te amo y eres lo mejor de mi vida, y Señor, yo sin ti no sé qué haría, y no sé qué, Señor, y lo más hermoso, lo más bello y todo lo que más quiera, y no procura su comunión con Él. Le he contado un montón de veces de esta persona que me dijo que le estaba evangelizando. Entonces le digo: mire, ¿alguna vez ha abierto su corazón a Jesús? Y me comenzó a decir que Dios era lo más bello, lo más hermoso, lo más lindo, lo más precioso, lo más sublime y todo lo que usted quiera. Pero cuando le dije: ¿pero quisiera usted abrir su corazón a Él?, me dice: no. Hermano, eso no tiene armonía. Eso no tiene armonía. ¿Cómo va a decir que es lo más bello, lo más hermoso y todo lo demás aquí y no quiere una relación con Él? No quiere una relación con Él. Imagínense de acá a 1 hora y media más o menos. De acá a 1 hora y media estamos hablando tipo, ¿qué? 12:30 del mediodía. Algunos de ustedes ya van a tener hambre, si no es que ya tiene. Yo le pregunto a usted, hermano, entre sus comidas predilectas, ¿qué está entre sus comidas predilectas? Y usted, pues, como dicen, para gustos colores, ¿verdad? Para gustos colores, no a todos nos gusta lo mismo. Así que no voy a mencionar X comida, porque para mí puede ser deleitosa, pero quizás para usted no. Pero usted mentalícese en lo que a usted le gusta, en lo que a usted le gusta. ¿Qué sé yo? Sopita de frijoles con huesito de res, con aguacatillo, arrocito, que es, por si acaso, ¿verdad? Por si acaso. Imagínese usted que yo le dijera: hermano, mencióneme su alimento o los que están entre sus alimentos predilectos. Y repito, y usted me comienza a describir su comida, lo que a usted le gusta. Repito, para gustos colores, hermano. Para gustos colores. Hay gente que le súper encanta los macarrones con salsita con un crema encima. Habrán algunos otros que no les gusta. Habrán quienes podrán decir: mira, unos rellenitos de pescado seco. Algunos que dirán: guácala. Habremos algunos que podemos decir: mire, unos pescaditos de esos chimbolos comecayos de allá de Ilopango, bien fritos usted. Una gran cosa, con un pedete cuajado y tortilla tostada. Que Dios nos socorra, hermano. Cosa más espectacular. Imagínense que usted describe lo que a usted le gusta. Y usted me dice: no, mire, con una tortilla bien calientita y aquí, no sé qué, y no sé cuánto, aquí, que allá. Y yo le dijera: ¿quiere almorzar eso ahora? Y usted me diga: no, gracias. Sí. Bueno, pero ¿tiene hambre o no? Sí. ¿Y eso que usted me acaba de describir, que tanto le gusta? Sí, me encanta a usted. ¿Quiere de eso? No. Y lo confunden a uno y dice: ¿y entonces? Sacrificio de alabanza, fruto de labio, implica que tiene que haber una armonía entre lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago. Una armonía entre lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago. Yo no puedo decir que amo a Dios y no procuro una comunión con Él. Yo no puedo decir que tengo, hermano, gratitud para con Dios y no muestro mi gratitud para con Él. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Está como en palabras técnicas, el casaquero que le escribe una carta, bueno, antes que se escribían cartas, hermano, le mandó un WhatsApp, ¿verdad? O le mandó un WhatsAppito. Y le comenzó a decir que era lo más bello, lo más hermoso, y que yo por ti, ¿verdad?, cruzaría el océano, subiría la montaña más alta y sería capaz de luchar contra bestias y no sé qué, y no sé cuánto. Y lo manda. Y después le manda a otro más chiquito, le dice: si mañana no llueve, te llego a ver, ¿verdad? Eso quiere decir gran casaquero, hermano.
No hay una armonía entre lo que dice, lo que siente y lo que hace. Nosotros podemos cantar un montón de alabanzas, hermano. Un montón de alabanzas. Yo siempre cito las mismas, porque me parece que son las más significativas. Y que podamos cantar que como las águilas, ¿verdad? En referencia a la porción de Isaías. Como las águilas, que dice, correrán y no se cansarán, caminarán, y que dice, no se fatigarán, como las águilas, Va a venir el culto en la tarde, ay, no viera usted cómo me siento. Pues no cante, hermano, no cante con gran casaquero, no cante, no lo haga. Es en el sacrificio de alabanza, hermano. No, mire, y citamos otra vez los salmos, ¿verdad? Y la porción de David, ¿verdad? Aunque un ejército acampe contra mí, ¿qué dice, hermano? No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Ya no quiero venir a la iglesia, hermano. ¿Por qué? Un hermano se me quedó viendo mal. No sé, así ve chueco el hermano. No se preocupe. Así ve chueco. No, ya no quiero ir. Mire cómo, oiga esta expresión técnica, cómo lo voltean a ver a uno. Siempre hemos dicho esto, cuando queremos excusas, cualquiera es válida, hermano. Que porque lo volvieron a ver, que porque no lo volvieron a ver, que porque lo ignoraron, que porque le hablaron. Todo cuenta, hermano. Todo cuenta. ¿Y cómo es posible que nos sintamos aludidos con cosas tan pequeñas y somos capaces de declarar que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante en guerra, una mala mirada nos desmotiva? Eso no es fruto de alabanza. Eso no es fruto de alabanza. Sacrificio de alabanza, dice fruto de labios. Que haya una armonía entre lo que yo declaro, lo que yo siento, lo que yo hago. Dice la carta a los Corintios, y hay una alabanza que parece que retoma esa porción, y dice, ¿qué pues nos podrá separar del amor de Cristo? Del amor de Dios, en Cristo Jesús. Persecución, angustia, hambre, necesidad. Dice, ¿qué pues podrá separarme del amor de Cristo? Imagínense que nosotros citamos eso, hermano, y que nosotros lo podamos declarar y podamos recitar versículos, pero no los creemos. No los creemos. ¿Qué podrá separarme del amor de Cristo? Nada. Mira, y andan diciendo de usted, por eso es que me caen mal a mí los hermanos, las iglesias y todo eso. Mejor que se mueran todos, mejor ya no voy. Ya no, ¿para qué? Bueno, y no, ¿qué me podrá separar, pues? Se da cuenta que los sacrificios que menciona la Escritura o el Nuevo Testamento son muy distantes, hermano, de la concepción religiosa de los sacrificios. Muy distantes. Porque aquí la palabra nos dice, y leámoslo una vez más, por favor, dice el versículo 15. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, ¿qué dice, hermano? Fruto de labios que confiesen su nombre. Mire, se lo quiero citar en otra porción de la palabra, para que lo podamos entender. Váyase, por favor, al libro de Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 5, capítulo 2. Eclesiastés. Capítulo 5. Capítulo 5 de Eclesiastés, versículo del 1 en adelante. Y vea usted lo que dice la Escritura. Capítulo 5 de Eclesiastés, para hacer referencia a un respaldo al sacrificio de alabanza. Dice capítulo 5, versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más, ¿para qué dice? Para oír, que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, ¿qué dice? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas.
Porque cuando en algún momento nos atrevemos a declarar cosas que no estamos dispuestos a hacer o a creerlas, a eso, aquí en este contexto se le llama sacrificio de los necios, hermano. O sea que si no es sacrificio de alabanza, ¿cómo le llamaríamos entonces? ¿Cómo le llamaríamos entonces, hermano? Sacrificio de los necios. De los necios. No, Señor, yo te prometo que si me sacas de esta o si me bendecís con esto, yo te prometo. Mire, tenga cuidado. Han habido personas que en un grado de desesperación, quizás por la enfermedad de un hijo, se atreven a hacer promesas a Dios que después no cumplen. Le voy a poner la más sencilla de todas. Le voy a poner la más sencilla de todas. Y a mí me gusta explicarlo cada vez que se va a realizar. Me gusta explicarlo. Viene y me dicen, mire, quiero presentar a mi hijo o a mi hija. Les digo, con mucho gusto, pero quiero explicarle que es una presentación, que es muy diferente una presentación y una dedicación. Son cosas distintas, pero hablemos de la presentación. Le digo, una presentación no es como la idea religiosa tradicionalista, en donde al niño hay que llevarlo a bautizar para que no le pase nada malo. Algunos creen que hay que presentar al niño para que no le pase nada malo. Y ya presenté al niño. Es presentado, dicen. ¿Sí, qué tiene que ver? La presentación no tiene ninguna implicación con la criatura. La presentación es el compromiso de los padres delante de Dios y delante de la iglesia para educar, para formar a ese niño en los caminos del Señor. Es una promesa. Es una promesa en donde nosotros declaramos, repito, delante de Dios y de la iglesia como testigos, que yo voy a formar a mi hijo en los caminos de Dios. Muchas personas, repito, en la mentalidad religiosa, dicen, no, yo lo quiero presentar, y se les explica, y dice, sí, está bien. Y han habido cantidad de casos, hermano, cantidad de casos, que se presentan a los niños, y de repente, ya no aparecieron los niños. Ahora, yo le pregunto, y lo dije a propósito, ya no aparecieron los niños. Y los niños tienen que venir, hermano. Y los niños tienen que venir. Son los papás que tienen que traer a sus hijos. Entonces, aquel acto bonito de compromiso, se convirtió en el sacrificio de los necios. Sacrificio de los necios. Señor, si me curas a este niño, yo te prometo, Señor, que te lo voy a dedicar, te lo voy a entregar en servicio. Se cura el cipote, nomás se cura, hermano, y se pierden los padres. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando los hijos crecen y se vuelven rebeldes, los padres muchas veces les recriminan. Por gusto te presenté cuando eras chiquito. Y el bicho le dice, yo cuando te pedí que hicieras eso. Si es que no es un compromiso de los hijos, es un compromiso de los padres. Y cuando los padres no cumplen, hermano, cuando lo que declararon con su boca no tiene armonía con lo que hicieron, entonces eso, en lugar de ser un sacrificio de alabanza, se convierte en un sacrificio, el sacrificio de los necios. Entonces, cuando la Escritura nos habla de sacrificio, hermano, implica una apropiada armonía. Lo que yo digo, lo que yo siento y lo que yo hago. Si yo digo que estoy agradecido con Dios, no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Y la pregunta, ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo se lo demuestro a Dios? ¿Cómo le declaro a Dios que realmente mi gratitud es verdadera, es sincera? La Escritura nos dice lo siguiente, regresemos por favor a Hebreos. Regresemos a Hebreos al capítulo 13 siempre. Dice la Escritura, 13, 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien,
y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, que dice, se agrada a Dios. Le decía, una apropiada armonía. Imaginémonos esta escena que no escapa a la realidad, hermanos. No escapa a la realidad. Imagínense que se le acerca a alguien. Usted acaba de estar cantando alabanzas a Dios, pero acaba de terminar de cantar alabanzas a Dios. Estaba cantando: a tus pies arde mi corazón, a tus pies. ¿Qué más dice la alabanza? Te entrego lo que soy. Ese lugar, usted la puede, ¿verdad? Cantar todo eso, hermano. Y de repente se le acerca a alguien que por X circunstancias de la vida está pasando por serias necesidades y tiene hambre. Y tiene hambre. Y usted acaba de estar, repito, cantándole alabanzas a Dios. Y aquella persona se le acerca a usted en cierta forma, queriendo encontrar en usted un apoyo. Y le dice: mire, hermano, fíjese que, mira qué difícil la situación que estoy pasando. Mire, es tan difícil que no he desayunado y tengo hambre. Y usted acaba de estar dándole alabanzas a Dios y está pero bien espiritual en ese momento. Le dice: hermano, si la cosa está difícil, venga, voy a orar por usted. Señor, suple la necesidad de tu hijo. Provéele, Padre. Llénale la pancita, aunque sea de aire, Señor. Llénasela. Hermano, Dios proveerá. Que Dios le bendiga hoy. Monos, hijos. Ponga la misma escena, pero cambiemos la última parte. Fíjese, hermano, que la situación está difícil. He estado pasando esto y esto. Mire, pero ni siquiera he desayunado porque no he tenido. Y usted le dice: mire, hermano, $1 ando aquí, mire. Le alcanza para 2 coras de tortilla y cómprese una bolsita de crema, hermano. Lo que tengo. Y primeramente Dios, mire, algo Dios va a hacer. Y usted le dejó para 2 coras de tortilla y una bolsita de crema. Y usted se fue. Y no va a orar por él. Pregunta: ¿qué tiene más efecto? ¿La oración o el pesito que le dio? ¿Qué tiene más efecto? Dije yo. No pregunté qué es lo correcto. ¿Qué tiene más efecto? ¿Qué es lo que realmente armoniza entre lo que usted acaba de estar declarando en alabanza y su acción? ¿Qué es lo que más armoniza? ¿La oración que hizo por él o el $1 que le dio? Yo lo dejo en su mente y en su corazón. Porque el sacrificio de alabanza es eso, hermano. Sacrificio de alabanza es eso. Dice el versículo 16: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales, ¿qué dice? Sacrificios. Y probablemente, ese $1 también usted lo necesitaba. Pero había alguien que estaba peor que usted. Y usted se desprendió de eso para poder ayudar a alguien más. ¿Usted cree que eso pasa por alto delante de Dios, hermano? Eso Dios no lo pasa por alto. Dios no lo pasa por alto. ¿Sabe cómo somos nosotros a veces? Probablemente usted preparó una agradable comida para usted y su familia y de repente, ¿verdad?, sobró una parte y usted sabe que hay alguien que tiene necesidad cerca de donde usted, pero ese poquito que sobró de comida, mejor lo mete a la refri porque dice: mañana uno no sabe. Mañana uno no sabe. Y lo metió a la refri. Yo no sé cuántos habrán aquí, cuántos habrán acá que pueden decir: mire, lo que entra en la refri ya no sale. Ya no sale. Allá cada quien, repito, no sé cuántos pueden decir acá. ¿A qué me refiero con eso? Que si usted cocinó un pollo y le quedó 2 piernas y una ala, las metió a la refri, usted sabe que eso ya no va a salir. Casi le vuelven a salir plumas a las alas allá adentro. Entonces, ¿qué hago? Sáquela. Y si usted sabe que hay alguien que tiene necesidad, déselo. Pero ¿y si mañana no tengo? Cada día trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Si Dios ha sido bueno con usted, ¿quién dice que no lo va a seguir siendo, hermano? Mejor sea usted instrumento, hermano, para que otros también reciban.
y armonice entre sus palabras y sus acciones. Hay gente religiosa de cualquiera, hermano, de cualquiera. Yo le puedo decir de alguien que conocí en la